Circuito serie, conexiones en serie. Ejercicio 3. Para este arreglo de resistencias vamos a calcular lo que es la corriente total. Vamos a calcular lo que es el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3, tomando en consideración el valor de cada resistencia. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Estas son las fórmulas que vamos a ocupar en el circuito serie. Teniendo el valor de todas estas resistencias, podemos sacar la resistencia total o la resistencia equivalente. ¿Cuál es esa fórmula? Vamos a escribirla acá. Listo, pero como el sistema nada más es de 3 resistencias, vamos a escribirlo de esta manera. Ahora vamos a sustituir el valor de cada una. Resistencia 1 es igual a 57 ohms, resistencia 2 es igual a 22 ohms y resistencia 3 es igual a 4.7 ohms. Teniendo como resistencia total o resistencia equivalente de 83.7 ohms. Tenemos resistencia total, tenemos lo que es el voltaje total. Y con ley de Ohm vamos a calcular lo que es la corriente total, pero queremos I. Entonces tapamos I y nos queda V sobre R, ¿sale? Recordando esta ley, si queremos V, tapamos V y ¿qué nos queda? V es igual a I por R. Si queremos resistencia, tapamos la R y decimos R es igual a V sobre I. Entonces, como nosotros queremos I, tapamos la I es igual a V sobre R. Y vamos a escribirlo acá, I es igual a V entre R. Pero como estamos hablando de corriente total, vamos a llamarle corriente total es igual a voltaje total entre resistencia total. Vamos a escribirlo de este lado. Corriente total es igual ¿a cuánto equivale el voltaje total? Es igual a 24 volts. ¿A cuánto equivale la resistencia total? Es igual a 83.7 ohms. Esta división nos va a dar un resultado de 0.2867 amperes. Entonces, hemos calculado lo que es la corriente total. ¿Cómo se comporta la corriente en un circuito en serie? Como tal, la corriente es el flujo de electrones. El flujo de electrones que pasa por resistencia 1 es el mismo que pasa por la resistencia 2 y es el mismo que pasa por la resistencia 3. Por lo tanto, I total es igual a I1 es igual a I2 es igual a I3. Bajo ese concepto, vamos a escribir lo que es el valor de I1, I2 y I3 dentro de nuestro circuito. Bien, ahora ¿qué queremos? Queremos el voltaje de la resistencia 1. Puedo escribirlo como voltaje de R1 o solo puedo escribirlo como V1. También escribimos el voltaje 2 y el voltaje 3. ¿Y cómo calculamos voltaje 1? Entonces, ley de Ohm. Si queremos voltaje, tapamos el voltaje y decimos voltaje es igual a I por R. Vamos a escribirlo acá. Voltaje es igual a I por R. Como hablamos del voltaje 1, entonces sería voltaje 1 o voltaje de resistencia 1 es igual a I1 por R1. Y listo, ya tenemos la fórmula del voltaje 1, lo cual es la corriente 1 por la resistencia 1. Basta con multiplicar I1 por R1, o sea, 0.2867 amperes por 57 ohms. Vamos a sustituir estos términos dentro de nuestra fórmula. Listo, ahora, ¿cuál sería la multiplicación de estos dos? Sería 16.34 volts. Ya tenemos lo que es el voltaje 1. Para calcular el voltaje 2 y el voltaje 3, vamos a escribir primero que nada sus fórmulas. Bien, date cuenta que el voltaje 2 viene en términos de I2 y R2, voltaje 3, I3 y R3, cada sección con sus términos correspondientes. Y vamos a sustituir estos términos dentro de cada cual. Listo, ahora vamos a hacer la multiplicación de I2 por R2, la cual sería 6.3 volts. Ahora, la multiplicación de I3 por R3 nos daría 1.34 volts. Y tendríamos lo que es el voltaje 2 y ahora el voltaje 3. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la certeza que el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 son correctos? ¿Recuerda lo que es esta fórmula? Esta fórmula nos dice que el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. En sí, ¿qué es el voltaje? Es la fuerza que impulsa a los electrones. Por lo tanto, la fuerza se debilita en la resistencia 1, también en la resistencia 2 y también en la resistencia 3. Por lo tanto, el voltaje total es igual a la suma de todas las resistencias. Ahora, vamos a sumar voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y vamos a comprobarlo. Lo que nos da un voltaje de 23.98 volts. ¿Por qué no es igual
al voltaje total. Fue porque no ocupé todos los decimales. Miren, corriente total es igual a 24 entre 83.7. Como tal, 0.2867 no representa la cantidad exacta de la corriente total, representa un muy aproximado, es como el número pi. ¿A cuánto equivale el número pi? 3.141516 y más, sale infinito. Y en este caso también es lo mismo. Por lo tanto, no es el número exacto en esta parte, en esta ni en esta, ¿sale? Por eso ponemos un número pero muy aproximado, que es 23.98 volts, casi igual a 24 volts. Por lo tanto, podemos decir que estos valores son correctos y vamos a anotarlos acá. Bien, hemos determinado lo que son todos los factores de un circuito en serie, la resistencia, la corriente y el voltaje.